Hola, ¿cómo les va a mis queridos estudiantes de Filosofía del Derecho? Este video es exclusivamente para ustedes, para los estudiantes de Filosofía del Derecho. Ya saben todos que mi nombre es Marcela Macías y que estamos ya avanzando en el programa de nuestra materia, ¿sí? Entonces, habrán notado ustedes que respecto de esta unidad número 3 ha habido un cambio metodológico que va a ser aplicado en la unidad 3 y en la unidad 4. Un cambio que tiene que ver simplemente con la forma de tomar el estudio de las unidades. Esta unidad 3 yo les he dado para que ustedes estudien. Algunos me han hecho llegar algunas dudas, algunas inquietudes y les hicimos llegar desde la cátedra la guía para que ustedes practiquen, realicen la autoevaluación, ¿sí? Que ustedes ya saben que las pautas de autoevaluación que les hemos dado es que van a realizar 2 etapas de autoevaluación. Una etapa de manera oral, que ustedes se van a obligar a hablar de los temas del programa y después van a volver a los libros, van a volver a ver aquellos temas de los que no puedan haber hablado y van a realizar la respuesta a la guía que se les da y finalmente la van a escribir. Sí, vuelvo a recordar que esas guías, esa parte escrita de las guías de autoevaluación, deben realizarlas en computadora y deben tenerlas listas. Yo calculo que todos pueden hacerlas en computadoras. Si alguna persona, si alguno de ustedes, por una situación excepcional que después me hará saber, no lo puede hacer en computadora, lo puede hacer de puño y letra, pero va a ser mucho más difícil para que nos llegue a nosotros, porque después les vamos a requerir los trabajos escritos y ustedes los van a poder mandar por correo. Pero bueno, si no, mandarán las fotos, ya veremos. Pero traten de hacerlos por computadora. Lo que no pueden hacer en computadora, o sea, sí lo pueden hacer a modo de portafolio, pero sí o sí se requiere que ustedes hagan el seguimiento en el cuaderno de la materia o carpeta de la materia, de puño y letra de cada uno de ustedes. Entonces, manos a la obra, voy a comenzar con este video aclaratorio entonces de la autoevaluación de la unidad número 3. ¿Sí? Ya están todos listos, todos con su cuadernito y listos para tomar cualquier tipo de apunte que les pueda hacer falta. Bien, vamos a comenzar. Si nosotros tomamos del programa la unidad número 3, vamos a ver que en esta unidad fundamentalmente de lo que vamos a hablar son de 2 corrientes filosóficas que repercuten en el ámbito del derecho también. Estas 2 corrientes filosóficas están basadas en la existencia o no de un determinado objeto. ¿Qué objeto? ¿A qué objeto me estoy refiriendo? Al derecho natural y al derecho positivo. Entonces, para poder hablar de las corrientes filosóficas que sostienen o no la existencia de esto, primero vamos a tratar de hablar, o deben ustedes saber, a qué llamamos derecho natural y a qué llamamos derecho positivo. Ustedes ya seguramente, aparte que ya han hecho la guía y ya han estudiado, pero para hacer esto tuvieron que recordar seguramente a muchos autores que hablan de estos temas.
Especialmente si nos remontamos allá a la Grecia antigua, nos vamos a acordar seguramente de Aristóteles, por ejemplo, quien hablaba de un orden natural de las cosas. No fue el único, por supuesto, pero estoy haciendo así rápidamente una ubicación en de qué hablamos cuando hablamos del derecho natural. Si recordamos un poquito más, vamos a recordar también a muchos pensadores que hablan de este orden natural de las cosas, entre lo cual está el humano. Entonces, podríamos decir que enrolados o pensando en quienes se enrolan en estas corrientes, podría sostenerse que existe un orden de la naturaleza, que la naturaleza no actúa de manera o no se mueve, el movimiento de la naturaleza no es caótico, sino que está ordenado. Nadie muere si no ha nacido, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, este orden hace que determinados elementos de la naturaleza tengan en su esencia, en su constitución, determinadas cualidades naturales. Pero, si hablamos metafísicamente, yo diría, apuntemos a aquello que es esencial y no accidental. Entonces, quienes sostienen que existe un derecho natural son aquellos que sostienen que en ese orden natural de las cosas surge para los sujetos que participan de ese orden natural una serie de derechos que son intrínsecos a la naturaleza misma. Entonces, estos derechos no son derechos creados por el ser humano, sino que son derechos que existen sin que el ser humano los haya tenido que inventar o que crear. Ahora, respecto del ser humano, podemos decir, entonces, si nos enroláramos dentro de quienes piensan que existe este cúmulo de derechos que no los crea el hombre, que existieron siempre, que nunca van a cambiar porque forman parte de un orden perfecto, que podríamos decir que cómo hace el ser humano para saber cuáles son y para que esos derechos entren a ser exigibles, si así lo queremos llamar. Entonces, podemos decir que vamos a hablar de derecho natural a este fenómeno objetivo, que sería este conjunto de derechos que la naturaleza otorga por sí misma y que son intrínsecos a la esencia de los seres que participan de ella. Derecho positivo son aquellas prerrogativas con las que cuentan determinados seres, pero que el hombre lo ha patentizado, el hombre lo ha puesto, generalmente es escrito. ¿Y el derecho natural no puede estar escrito por el hombre? Sí, de hecho, que las corrientes de pensadores que sostienen la existencia del derecho natural, decimos que son dualistas. ¿Por qué? Porque sostienen que el derecho natural existe y que el derecho positivo también existe, pero debe estar basado en aquellos principios del derecho natural. Entonces son dualistas, dan lugar o reconocen la existencia de los dos derechos, el natural
que le sirve de base al que el hombre después va a decir y va a escribir. Cuando hablamos de derecho positivo, estamos hablando ya de cuando el hombre expresa la expresión de ese derecho, y concretamente vamos a estar hablando del derecho que emana del Estado. Entonces, las corrientes ius naturalista, ius, recuerden que quiere decir derecho, van a ser aquellos pensadores que van a sostener que existe un derecho natural rector de todos los derechos y un derecho positivo que es fruto de la inteligencia del hombre que descubre, porque no lo puede ni crear ni modificar el derecho natural, lo descubre y en tanto pueda descubrirlo, lo toma, lo valora y lo positiviza en un derecho humano. Ahora, hay quienes dicen que el derecho natural no existe, que el derecho natural es un invento para moralizar la cuestión del derecho, especialmente por allá en los años 1930 aproximadamente, es cuando empieza a debatirse este tema y los ultrapositivistas decían que era como tomar moral versus ciencia. Entonces decían, no, los que esgrimen la existencia del derecho natural es simplemente porque son poco científicos, porque quieren moralizar la normativa, pero el derecho debe ser fruto de la ciencia o del conocimiento científico. Y fíjense cómo es la existencia del ser humano, ¿no? Pasada la Segunda Guerra Mundial, es cuando vuelven a surgir las corrientes naturalistas. ¿Por qué? Y porque cuando el ser humano vive situaciones fuertes que lo movilizan desde adentro, es cuando vuelve a pensar en que hay un orden natural más allá del orden de esta soberbia del hombre que es el hacedor de todo. Bueno, esto lo traslademos a nuestra época y lo podríamos ver. Entonces, el derecho natural es una forma de derecho que la corriente naturalista considera que existe. El derecho positivo es el derecho del hombre que rige en un lugar, en un tiempo determinado, en un estado determinado que sí puede cambiar. Entonces decimos, el derecho positivo puede ser que esté en contra del derecho natural y probablemente si nos enrolamos dentro de las corrientes naturalistas, vamos a decir que sí, que muchas veces el derecho positivo está en contra del derecho natural. Ahora hay que ver en qué situaciones está en contra. Porque, por ejemplo, podríamos hablar, por ejemplo, ya en nuestra época, sabemos de qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos. Y cuando estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de derechos que tienen que ver con la esencia humana y que el hombre ha positivizado en las declaraciones internacionales, en las constituciones de los distintos estados. Pero esos derechos humanos surgen de una idea de derecho natural. Entonces, esta idea de derecho natural versus derecho positivo se mantiene hasta la actualidad. Y también van a ver ustedes en esta unidad que esa permanente pelea hasta interna, individual, en estos polos, ¿no? Derecho natural, derecho positivo. Por ejemplo, en el ámbito del derecho, también a lo largo de la unidad lo habrán visto, formalismo, antiformalismo. Formalismo, libertad. Las escuelas formalistas se oponen. ¿Quiénes se les oponen? Y las escuelas del derecho libre. ¿Por qué? Y porque el formalismo es una forma
que tiene que ver con una estructura que debe respetar el hombre. Bien, voy más o menos, quiero ir tomando todos los temas estos que tienen que ver con la unidad. Cuando hablamos, entonces, ya sabemos diferenciar derecho natural de naturalismo y de naturalismo. No confundan, esto sí quiero dejar claro que es un error muy común, que cuando hablan de naturalismo o de positivismo, no están hablando de derecho natural o de derecho positivo, sino que están haciendo mención a un grupo de personas enroladas en una corriente filosófica que sostienen o no la existencia de cada uno de ellos. Entonces, no me confundan derecho positivo con positivismo, ni derecho natural con naturalismo. Bien, cuando hablamos de naturalismo, ustedes van a encontrar tres corrientes dentro del naturalismo. Tenemos tres formas de naturalismo. Vamos en orden cronológico y rapidito. Podemos ver, o ustedes van a ver, el naturalismo escolástico, el naturalismo hobbesiano y el naturalismo racionalista moderno. Más o menos se los digo muy rápidamente. El naturalismo escolástico, ¿a quién nos vamos a referir? A la idea de quién, escolástica y naturalismo, a Tomás de Aquino. Tomás de Aquino dice que el naturalismo es un conjunto de principios éticos muy generales que el legislador debe tomar para crear la regla de derecho positivo. O sea, en definitiva, Tomás de Aquino dice que este derecho natural está dado para el legislador, que es el que va a crear las reglas para el pueblo. Acá se plantea el tema de que los súbditos van a tener, según este pensador, que cumplir estas normas porque están dadas para el legislador. Y la pregunta es, ¿y si el legislador se equivoca? Si las normas son injustas, o sea, es tan puro el legislador como para tener esta concepción de la escolástica de que le viene dado el derecho natural, el legislador lo toma y lo va a positivizar para los súbditos? Es una pregunta. Si tomamos la idea hobbesiana de Hobbes, ¿no? Hobbes dice que el derecho natural es el sostén de todo orden jurídico positivo. Y dice que en realidad lo que mira, él dice, es el sostén del orden. Pero ¿qué le va a dar al orden jurídico positivo este sostén de derecho natural? Si está sustentado en el derecho natural, le va a dar una característica que es un fundamento, que es el fundamento de legitimidad. Acá hay un término, este término legitimidad, que quiero que todos sepan diferenciar lo que es la legalidad de lo que es la legitimidad. La legalidad tiene que ver, ya lo vamos a ver con las escuelas formalistas, la legalidad es que lo que se dé como norma haya seguido todo el proceso necesario para hacerlo. En cambio, la legitimidad va un paso más allá. No hay norma que no esté creada para el súbdito, pero el súbdito, cuando adhiere a la norma legal, confiere algo que solo le puede conferir esta ida y vuelta entre el legislador y quien recibe esta norma como parte de la legislación, que es la legitimidad.
acá también hay algo que quiero que ustedes lo piensen y que me parece interesante que construyan su propia idea. ¿Puede existir norma legal que no tenga legitimidad? ¿Puede existir norma legítima que no sea legal? Es un tema interesante, lo piensan y lo vamos a ver en algún práctico o en algún momento. Ojalá tengamos la posibilidad de encontrarnos de manera presencial. El racionalismo moderno, que es la tercera forma que podemos decir de manifestación del naturalismo, dice que el derecho natural es lo que domina a la recta razón. Y acá aparece un pensador que es muy importante, tanto en la filosofía en general como en la filosofía del derecho, que es Immanuel Kant. Kant dice, el derecho es preceptivo, es el producto de relaciones de coexistencia de los individuos en estado de naturaleza, o sea, fuera del Estado, pero el destinatario son los individuos, más que el legislador. Fíjense cómo avanza Kant y dice, hay un derecho natural que no está necesariamente en el Estado, pero este derecho natural va a estar dado al legislador, pero en realidad está dado naturalmente más para los individuos que para el mismo legislador. Acá de alguna manera invierte la idea de aquel naturalismo escolástico del que veníamos hablando. Bien, si seguimos avanzando me va quedando bastante poco tiempo y quería decirles que respecto del tema del formalismo, van a ver ustedes, seguramente ya lo han visto, pero por el poquito tiempo que me queda voy a hablar en general. Sí les voy a decir que van a ver ustedes 4 formas en las que se manifiesta, 4 significados del formalismo jurídico. El formalismo jurídico nosotros lo podemos ver como una concepción formal de la justicia, sería uno de los significados. También lo podemos ver como derecho como forma. Ahí vamos a ver la teoría formal del derecho. También lo podemos ver como desde el punto de vista de la ciencia del derecho como una ciencia formal, y también lo podemos ver desde una interpretación formal del derecho. Les hago una pasadita rápida porque no tenemos tanto tiempo. Cuando hablamos de una concepción formal de la justicia, en realidad de lo que, o sea, cómo llamamos a esta postura, se le llama legalismo. El legalismo sostiene que una acción es justa cuando cumple con el deber. Entonces, ¿cuál es el acto justo? Aquel que es conforme a la ley. ¿Cuál es el acto injusto? Es aquel, a contrario sensu, que está en desacuerdo con el deber. Entonces dice, ¿a qué tiende esta concepción, esta teoría de la justicia, de esta concepción formal de la justicia? Y aspira a decir lo que debería ser. Entonces, el formalismo nos va a decir, algunos hablan inclusive de que el formalismo en realidad es una forma de ética, porque dice, ¿qué nos dice? Lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, ¿qué nos va a dar esta concepción formal o legalista de la justicia? Y nos va a dar como resultado 2 modelos a seguir, porque el modelo
va a tener que ver con a lo que el hombre se tiene que ajustar para vivir en justicia. Entonces ustedes ahí van a ver el modelo. Quiero que vean el modelo convencional propuesto por Hobbes y el modelo naturalista propuesto por Spinoza. Y acá van a ver ustedes que en esta idea de la justicia surgen también dos valores fundamentales. Yo solo les estoy dando palabras claves porque no tengo tiempo de explayarme en todo, que son el orden y la igualdad. Bien, en el segundo significado como teoría formal del derecho, vamos a tratar de definir cómo es el derecho. Entonces acá vemos que son formalistas las teorías que presentan el derecho como una forma constante respecto de un contenido que generalmente es variado. Y acá ustedes van a estudiar la concepción o la idea de Kant respecto de que el derecho es externo, es recíproco y es formal. Entonces, Kant, rápidamente se los digo y ustedes lo van a analizar, lo que dice que el derecho es, en realidad, son las relaciones naturales más la coacción que le imprime lo positivo. Kelsen también habla de un ordenamiento coercitivo. Entonces, ¿a qué responde una teoría del derecho como forma? ¿A cuál es la naturaleza del derecho? Esto lo ven ustedes. El tercer significado habíamos hablado de ciencia del derecho como ciencia formal. Acá vamos a hablar, ¿de qué van a hablar? De von Jhering. Von Jhering es quien habla de que el derecho es una construcción y que en realidad el derecho se consiste en mostrar o en definir una serie de hechos o de actos del ser humano. Y acá surge lo que podemos hablar o decir de la dogmática jurídica. Entonces ahí vamos a ver, la dogmática ustedes van a poderla ver en sentido dinámico como el efecto de la construcción de los juristas. Recuerden que dogma es una aseveración que no se puede cambiar, y la dogmática en un sentido estático como los modelos que se proporcionan por este constructor del derecho. Finalmente, en la última significación del formalismo jurídico sería la interpretación formal del derecho. En la interpretación formal del derecho, ustedes ya han visto las distintas corrientes de interpretación, no van a tener problemas en comprenderlo, pero me gustaría que vean el pensamiento de Calamandrei, que habla de que la interpretación se debe hacer de manera silogística, porque el derecho es una construcción lógica silogística, y acá vamos a ver que hay dos formas de verlo, o dos formas diferentes de interpretación. Esta, que es una interpretación especial o exclusivamente lógico y lingüística, una interpretación formal, o la interpretación o las interpretaciones basadas en los intereses sociales. Entonces ahí podemos hablar de dos corrientes interpretativas dentro de la interpretación formal del derecho: la corriente conservadora y la corriente progresista. Les digo ya como para ir finalizando que la corriente conservadora es, como siempre, es la corriente que trata de mantener el statu quo. Es la teoría sostenida por el liberalismo clásico. Y la corriente progresista siempre está concebida por un liberalismo social que tiende a la transformación. En derecho penal, ya van a ver ustedes, cuando vean derecho penal, esto se ve claramente en las teorías garantistas o en las teorías de la eficacia, porque hay un problema entre la garantía y la eficacia.
Por ejemplo, en derecho penal se ve claramente garantizar el orden expreso, los pasos o la eficacia en determinados casos. Y esto está siempre, siempre ha estado en tensión en las distintas legislaciones del mundo, y nosotros en derecho penal tenemos una figura que se llama probation, que es justamente, investíguenlo ustedes cuando vean derecho penal también, que es justamente el triunfo de alguna manera de las corrientes que ponen como más peso la eficacia del sistema jurídico o judicial, aún en desmedro de algún grado de garantía, por supuesto no de todas las garantías. Bueno, solamente entonces nos quedaría hablar de positivismo jurídico, que es un tema muy llano, es fácil, creo que ninguno ha tenido dificultad porque por lo menos ninguno me lo ha planteado. Sí les dejo claro que dentro del positivismo jurídico vean los tres aspectos, como modo de acercarse al derecho, como teoría o concepción del derecho y como ideología de la justicia. Sí, no van a tener mayor dificultad, es más, creo que no la han tenido porque nadie me ha hecho preguntas. Bueno, hasta aquí llegamos porque se me ha terminado el tiempo. Les doy un gran saludo, un fuerte abrazo a todos. Nos seguimos quedando en casa y cuidándonos mucho, mucho y a estudiar, ¿sí? Así que ahora ya se pone a estudiar la unidad 4. Chau, chau.